Hola, ¿qué tal, mi gamer? Continuando con el video anterior que les dije que iba a cortar. Si no vio el anterior, por supuesto, vaya allá, que tengo una Willy, además elementos básicos ya sobre la nueva clase, porque ahora vamos a continuar donde nos quedamos en el video anterior, para explicar otra build, porque ya se nos estaba haciendo un poquitico largo el video. Esta otra build que ya la tengo colocada es muy distinta a la anterior. La anterior era más poderes de agua, tenía buena movilidad, pero era más bien de poderes de agua y tal. Esta tiene probablemente mucha más movilidad, bien, porque tiene muchas habilidades de carrera, ya que cuenta con borrasca y cuenta con golpe fluyente. Ambas son habilidades de carrera, y reafirmo que la gema voluntad concentrada con esta build, como con casi todas las builds de este nuevo personaje, le van a servir. Lo que pasa de esta build, la diferencia del otro, que es más como un rogue. Ya aquí no es tanto como un Tempest, bien, sino como un pícaro, un asesino. Es una build más de este tipo de habilidades, ¿no? De cuchillas en sí, no tanto de agua, ¿ok? Y por supuesto, lo primero vamos a probarla en el palo, luego la vamos a probar en la falla, antes de que se rompa y los atraviese, infligiendo daño equivalente al 15% del daño. Aquí tenemos que golpe flotante hará conjuro un céfiro de cuchillas que aturde a los enemigos en una ubicación seleccionada. En este caso sí nos comienza a funcionar la gema un poco de la lasca petrificada, que en la build anterior no funcionaba en lo absoluto. En los hombros tenemos que Furia de la Tormenta ahora te potencia a ti, haciendo que cada 3 ataques primarios liberes una tormenta violenta a tu objetivo. En el pantalón, golpe flotante también otorga 10% de daño. En las armas, los golpes críticos de vientos contrarios hacen que 4 cuchillas de viento destrocen al objetivo, infligiendo un daño adicional a los enemigos ahí. Vientos contrarios ahora potencia tus espadas con viento. Filo de viento, que viene siendo la habilidad principal acá, la estamos potenciando también durante 6 segundos, haciendo que tu próximo ataque libere un viento penetrante y atraviese a los enemigos, infligiendo 9000 de daño y destrozando la armadura, provocándole sufrir 10% de daño durante 3 segundos. Esto sí pudiera ser un daño continuo. Entonces aquí sí pudiéramos probar ya las gemas de, por ejemplo, apretón del dolor, de que se active y demás. Y por último le voy a mostrar acá, porque la esencia del arma, la que realmente llevamos en el arma, no la tengo. Entonces miren, la que vamos a llevar acá en el arma secundaria viene siendo esta de acá. Filo de viento se potencia cuando usas una habilidad, haciendo que tus próximos 2 ataques primarios inflijan 16.000 de daño adicionales a los enemigos cercanos. Este no la tenemos todavía, por lo cual tengo ahí una cualquiera puesta, ¿ok? Vamos ahora mismo a poner, aumenta el daño de los céfiros un 15% y listo. Bien, entonces vamos a probarla acá en el palo. Entonces aquí me coloco apretón del dolor, como les dije, porque ahora sí tenemos como un daño continuo que va a hacer que apretón del dolor sí no funcione. Y vamos a probar, no tenemos el guía sombrío, el set completo, que con build de carrera es espectacular, no lo tenemos completo. De hecho, solamente tenemos una pieza, eso sería muy bueno. Pero bueno, tenemos beneficio en la build y tenemos carrera, ok, por lo cual sigue siendo guía lobrego o guía sombrío y Vitus, uno de los sets más recomendados que puedo decir para este personaje. Entonces bien, vamos a probar acá en el palo a ver realmente qué daño hace, ¿no? Más o menos acá. Independientemente de que, como les digo, no estoy optimizado para hacer esto, pero bueno, como ven ahí, sobrepasa el millón, incluso sobrepasa un poco el daño de la build anterior, o sea, la del video anterior, en cuanto a daño. Y es una build que funciona diferente. No hay tanta agua aquí, ¿ok? No hay tanta agua, sino es un daño más físico, más como un asesino. Pero me parece bien. Por supuesto, con el tiempo el daño va cayendo, pero por un momento estuvo manteniendo el millón, ¿no? Por encima del millón. Vamos a probarlo en la falla. Esta build a mí sinceramente me divierte menos que la anterior, pero es una build que igualmente es rápida porque va saltando entre los enemigos. Pero ese brinca, como les digo, no es mi estilo, ¿ok? Ese no es mi estilo. De todas maneras la quise probar porque es una build que vi y demás, pero no es como mi mecánica de juego, no es la que más disfruto. Aún así, sí les digo, hace bastante daño y es una build bastante rápida en cuanto a movimiento, por sus mismas mecánicas de carrera que tiene, ¿no? Su propia habilidad primaria incluso está saltando constantemente entre los enemigos y la hace bastante interesante. Para el que les gusta un rogue, un pícaro en el World of Warcraft, evidentemente sí le va a gustar esta build porque es una build bastante rápida. Entonces, gente, creo que esta más o menos la build para el que le guste esta mecánica. Ya les digo, a mí en lo personal me gusta más la del video anterior, aunque hace un poquitico menos de daño. Es más de área, es más mágica, no sé, de alguna manera la disfruto más que esta. Esta es una mecánica muy de rogue que no soy muy fanático. Pero bueno, a usted a lo mejor si le gusta más la mecánica. Esto es más parecido al PvP. Yo imagino que el PvP vaya por este estilo, no tanto por el otro, el de la build anterior, sino por este estilo más de saltar al enemigo por detrás y tratar de matar a un objetivo, ¿no? Hacerle mucho daño a un objetivo. Creo que por ahí, no digo que esta build sea de PvP, ¿ok? Pero que puede ser el enfoque de la build más de PvP que de PvE. Por acá no les mencioné, pero lo que es en el árbol estuve utilizando hondero, que ya era el slinger, ya lo cambiaron, ahora es hondero.
que está enfocado un poquito en el daño, ¿no? Y esta es más o menos la mecánica. También se pudieran activar por acá quizás en vez de estas dos habilidades, activar estas dos habilidades. Bueno, cualquiera. Usted puede elegir aquí, depende de lo que usted piense y le guste más bien. O directamente puede ir aniquilador, lo que esto ya está un poquitico más enfocado en el farmeo. Pero bueno, estas builds, si usted las va a usar para farmear tal cual están, puede ganar pues mejores recompensas marcando acá probabilidad de equipo, experiencia, oro, lo que a usted le guste, ¿ok? Lo que a usted le guste. Quizás un poquito menos de daño, pero no creo que se vaya a sentir demasiado como para que pase trabajo haciendo las actividades comunes del juego. Así que me parece que son builds que están ahí. Ahí se las dejo, ¿ok? Amén del pecho, cuando lo tenga, no lo tengo todavía, el pecho de que crea un área alrededor que va explotando y demás, está rotísimo para farmear. Cuando tenga ese pecho, entonces les traeré ya una build enfocada en eso. Pero de momento no se lo puedo traer porque no tengo ese pecho todavía. Y nada, mi gente, hasta aquí les voy a dejar el video. Como siempre, si les gustó, déjenme un like, suscríbanse al canal, nos vemos en un siguiente video. Chao.